Nuestra Constitución Política de 1991 le da un rol fundamental al defensor del pueblo, y es el de promover y divulgar los derechos humanos. Precisamente, organizaciones internacionales como las Naciones Unidas han resaltado el papel que tienen las instituciones nacionales de derechos humanos o las defensorías del pueblo de dar a conocer los derechos humanos y así hacerlos una realidad. Por eso, cuando se posesionó el doctor Camargo como defensor del pueblo, empezamos a pensar maneras en las cuales podíamos acercarnos de manera innovadora a la ciudadanía para que se pudieran apropiar de sus derechos. Muy prontamente, del trabajo mancomunado con las comunidades, nos dimos cuenta que el aprendizaje de derechos humanos no se limita a las aulas de clase, o a un discurso, o a una narrativa. Muchas veces en Colombia vemos que los derechos humanos y el aprendizaje de derechos humanos sea a través de las vivencias, de las expresiones culturales y expresiones sociales de la comunidad. Por eso, decidimos, de la mano con el defensor, empezarnos a pensar en un espacio pedagógico en donde estuviera la creatividad y la innovación presentes. Por eso, decidimos darle pie a la idea de crear un centro cultural de derechos humanos, un centro cultural que hoy se hace realidad. Buenas. Para contarles por qué es importante un museo sobre los derechos humanos. Imagínense que los derechos humanos es el único instrumento que hemos descubierto en todos los siglos que llevamos habitando el planeta que nos separa de la barbarie. Porque los derechos humanos es lo que nos permite entender y respetar al otro. No quiere decir que sea la única filosofía que hemos tenido, porque muchas culturas la tienen, como el Ubuntu, como las diferentes espiritualidades, pero este es el único marco legal que permite que se proteja la integridad de todos nosotros, por el derecho a la vida, a la libre expresión, a la pertenencia a la nacionalidad. Son un montón de derechos que se formularon en el contexto de la Revolución Francesa y que se surgieron a partir de una gran cantidad de transformaciones en los cambios y en las ideas. Esos derechos, que pueden parecer obvios, no lo son y no siempre están garantizados. Es más, muchas veces pueden retroceder, no son como lámparas, no es que queden colgados y ya, una vez he formulado un derecho, eso se va a cumplir para siempre. No, eso no pasa. La prueba de que no pasa es que nosotros ya conocíamos los derechos humanos antes del nazismo. Y en el nazismo, en Europa, donde se formuló la doctrina de los derechos humanos, todos se violaron hasta los extremos inimaginables durante la ocupación de las ciudades en el nazismo. Y tocó volver a hacer todo otra vez, desde cero, hasta darle un carácter vinculante. Es decir, que los estados que firmen eso se comprometan a cumplirlos. Porque si no tiene un carácter vinculante, puede quedar a criterio de una persona cumplirlo o no. Cuando Martin Luther King pide que los derechos civiles de las comunidades negras en Estados Unidos sean un acta, eso es para que no esté en el criterio de alguien si le parece o no cumplir esos derechos. Entonces resulta que los museos son el sitio donde está la pedagogía, la memoria, algo que siempre va a estar ahí para poder acudir a verlo y recordar que eso ha existido para las siguientes generaciones, para los peligros que puede haber en la historia de los derechos, para los cambios, para reafirmarlos, para hacerlos más amplios y más incluyentes, para cualquiera que sea la ocasión, ya sea para tomarlos como una plataforma para ampliar mucho más el concepto de derechos, como fue el movimiento de los años 60, la contracultura, donde muchos otros derechos se formularon, entre ellos el derecho al medio ambiente y muchas otras cosas, o porque viene un peligro como el del nazismo. Uno nunca sabe cuáles son los rumbos de la historia. Los museos están ahí para generar memoria, pedagogía y conocimiento. Por eso es importante hacer un museo sobre los derechos humanos. Quiero agradecer de manera especial esta muy deferente y generosa convocatoria que nos hace el día de hoy nuestro defensor del pueblo. Doctor Carlos Camargo, siempre para la Corporación Excelencia de la Justicia será motivo de especial beneplácito acompañarlo en estas muy importantes iniciativas.
La de hoy además se nos antoja trascendente, simbólica y nos genera desde ya la más amplia congratulación a usted, a sus funcionarios, a la doctora Arias como cabeza de la misma por lo que aquí se persigue y se ha logrado. Ni más ni menos que incentivar la sensibilización ciudadana en torno a sus principales derechos y en torno a los derechos humanos. Es la educación, no es extraordinario decirlo, el verdadero motor social y elemento que apalanca precisamente la posibilidad de que los ciudadanos y las ciudadanas se sensibilicen y aprendan mejor ese conocimiento jurídico, pero también simbólico que tiene estar al pendiente de lo que son sus derechos y que además tienen carácter irrenunciable en todo tipo de democracia.